Yes Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace ya más de 14 siglos aproximadamente hubo una disputa entre el Papa Gregorio I, San Gregorio, y en ese entonces arzobispo de Constantinopla, porque había, digamos, una disputa por quién utiliza el título más importante, diríamos así. Y así el arzobispo de Constantinopla adoptó el título de patriarca ecuménico, es decir, de toda la humanidad, de todo el mundo. Y entonces San Gregorio decidió adoptar también un título que describiera muy bien cuál era su oficio, cuál era el encargo que tú Señor le habías dejado. Así que San Gregorio Papa adoptó el título de siervo de los siervos de Dios, como un signo de humildad, mientras el otro buscaba tener el título más aparatoso, más importante. Gregorio decidió utilizar lo que describe muy bien su oficio como vicario de Cristo, el siervo de los siervos de Dios. Y es así que con el paso del tiempo los papas utilizarán este título y los documentos importantes con los que toman algunas decisiones llevan este título, siervo de los siervos de Dios. Y quería empezar este rato de oración contigo, Señor, recordando este suceso, porque tiene mucho que ver con lo que sucede en este pasaje del Evangelio que hemos leído, que hemos escuchado, que escucharemos en la misa de hoy, domingo. El Señor atraviesa Galilea, con perfil bajo, no quiere que nadie se entere, porque quiere instruir a sus discípulos. Esto es muy bonito, ver cómo el Señor se preocupa por la formación de los suyos. Y no es porque los vaya a sentar a todos a leerse libros y aprendérselos de memoria, sino porque tienen la fortuna de escuchar esas enseñanzas de la boca del mismo Dios, hecho hombre. Y les explicaría muchas ideas, muchas parábolas, cosas que habría dicho antes, preparándolos para ese ministerio que debían desarrollar cuando Él ya no estuviera, o incluso estando Él preparando el camino. Y es muy llamativo encontrar que una de las primeras cosas que el Señor nos dice, diríamos en este momento de formación, también de descanso, es la cruz. Jesús les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Es llamativo y al mismo tiempo no nos debe sorprender que lo primero que el Señor enseña a sus discípulos y también a nosotros es el misterio de la cruz. Hace unos días celebrábamos la fiesta de la exaltación de la cruz, un escándalo, una insensatez, pues es la primera lección que el Señor les da, o la que los evangelistas nos han querido transmitir en este momento en el que Jesús se sienta para hablar con los suyos, para prepararlos. Y San Marcos nos dice que ellos no entendían. Y dice, les daba miedo preguntarle. Y entonces, después de haber hablado de estas cosas y otras más, siguen su camino hacia Cafarnaúm, que podemos llamar su centro de operaciones. Y por lo visto, en el camino, después de haber escuchado esta enseñanza sobre la cruz y otras más, los discípulos, los apóstoles, venían discutiendo de algo. El Señor oiría, pero callaba. Y entonces, una vez en casa, en Cafarnaúm, ya sentados, tal vez descansando después del camino, les dice: ¿de qué discutías por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante.
Desde luego Jesús sabía de qué discutían, es Dios. Quería llevarlos o hacerles esta pregunta: ¿quién es el más importante? Y es que al leer este pasaje del Evangelio pensaba en esta discusión entre el Papa San Gregorio y el arzobispo, luego patriarca de Constantinopla. ¿Quién tiene el título más rimbombante, más llamativo, el mejor? Y San Gregorio contesta: siervo de los siervos de Dios, yo estoy aquí para servir. Y es lo que el Señor nos dice en este pasaje. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos, siervo de los siervos de Dios. Y entonces toma un niño, lo pone en medio de ellos y les dice: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. Un niño, o los niños, son tan sencillos, incluso que a los padres les hacen pasar vergüenza cuando dicen algo, diríamos, sin filtro. Por tanto, los niños dicen lo que piensan. Y de esta manera el Señor anima a los apóstoles a que sean sencillos, a que sepan que pueden confiar en Él y le digan lo que está pasando. Pues ellos, además, pelean por el primer puesto. ¿Quién es el más importante? Y nos dice el evangelista que tienen miedo de preguntarle. Les falta confianza con el Señor, les falta sencillez, pero además les cuesta entender y aceptar el misterio de la cruz. El Señor les ha hablado directamente de su muerte. Y ese es otro de los grandes misterios que a todos nosotros nos asusta. A todos nosotros, por nuestra condición humana, podemos experimentar ese temor, ese miedo a la muerte. Es lo que experimentaron los apóstoles al escucharle hablar así al Señor. Es el gran misterio de un Dios que se encarna, pero que además quiere pasar por la muerte. Y está 2 días en el sepulcro. Lo que olvidan los apóstoles, porque desde luego no lo saben, es que el Señor resucita. Al tercer día encontramos ese misterio. Dios resucita, Dios no defrauda. Por eso tú, Señor, les dices: confíen en mí, yo puedo más. A ti y a mí, por tanto, el Señor nos invita a confiar más en Él, a confiar en la cruz. Hace unos días celebrábamos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Un escándalo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a llevar esa cruz de cada día. Que nos ayude también a saber servir, porque de una parte el Señor les llama la atención por esa falta de sencillez, por ese buscar tener los primeros puestos, ser los mejores, y por huir de la cruz. Eso también nos lo dice a ti y a mí, que no huyamos de la cruz, que sepamos confiar en Él, que busquemos trabajar, estudiar para ser santos, para llevar todas las cosas a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a la Iglesia, sirviendo a nuestra familia, en nuestra sociedad. ¿Cuántas cosas dependen de que tú y yo trabajemos bien, que estudiemos bien, que hagamos bien? Cuando no se hacen bien las cosas, vemos, ¿no?, cuando no se ha hecho bien una pista, por ejemplo, y que al poco tiempo, con unas lluvias, ya tiene agujeros, se ha deteriorado. Uno dice: uy, aquí no se ha hecho bien esto. Por supuesto, pues eso depende del trabajo de unas personas. Se han trabajado bien, se han sido honrados, pues y así 1001 cosas dependen de que tú y yo hagamos las cosas para la gloria de Dios. Y no faltará la cruz, pues el Señor nos dice que después de ese misterio de la cruz está la gloria, pero para llegar a esa gloria necesitamos pasar por el Calvario. Ayúdanos, por tanto, Señor, a vivir de ese modo. Nosotros que queremos ser apóstoles tuyos, queremos seguir tus huellas, pues para eso también debemos seguir las huellas de la cruz. Y pedimos también a nuestra Madre Santísima que nos enseñe a vivir esto que decía el Papa San Gregorio: ser siervos, servir a Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.